Les envío saludos cordiales, mi nombre es David Alejandro Corrales Encalada del curso del 10C. Hoy en esta ocasión voy a presentarles el resumen del libro que leí, titulado El asesinato de la profesora de lengua, de Jordi Sierra y Fabra, que cuenta con 215 páginas. La historia comienza relatándonos sobre la vida de Soledad, apodada por los niños como la SOS, debido a sus iniciales de los nombres y apellidos. Ella nos cuenta que era una mujer tranquila, simpática, bondadosa, pero que en un momento, por ser la profesora de literatura, se harta de que sus estudiantes no quieran aprender, no quieran leer y no quieran saber nada relacionado a la literatura. Entonces ella en una clase les comenta eso y se harta y comenta que ya no les va a dar clases. Y entonces los estudiantes se ponen a pensar y se sienten mal porque su comportamiento no fue adecuado. Después continúa el día y algunos estudiantes deciden ir a verle para hablar con ella. Entonces les muestra que la literatura no solo se basa en aprender materia y en hacerla, sino también que puede haber juegos, se pueden divertir y aprender jugando. Entonces concluye que mañana les va a dar una sorpresa. Y al día siguiente, a todos los estudiantes, entra la directora con otro profesor y les comentan que la profesora de literatura, la SOS, ha dejado una carta en donde concluye que va a hacer algo, que va a asesinar a uno de los estudiantes que peor se han comportado. Entonces deja también unas pistas para que ellos logren descifrar este ejercicio y logren encontrarla antes de las 8 de la noche para que no les asesine a nadie. Entonces cada uno se empieza a asustar, preguntándose quién podría ser la víctima. Pero entre 3 estudiantes destacan ellos 3, que son Ana, Gaspar y Tacio, quienes están seguros de que van a intentar hacer lo posible para que no suceda nada. Entonces concluyen la escuela y ellos se quedan de tarde para resolver ese misterio, para resolver dónde se encuentra la SOS, siguiendo las pistas que ella dejó. Entonces se dieron cuenta de que eran 8 pistas. Tenían que resolver 8 pruebas y al final iban a encontrar, pero todo tenía que ser antes de las 8 de la noche. Y entonces empiezan a averiguar y descubren que no todo es tan fácil, pero van descubriendo a lo largo de las pistas que mucho de lo que es literatura es divertido y no solo se basa en solo materia. Entonces, con ayuda de 2 compañeros, van resolviendo los acertijos uno a uno. Tenían que encontrar una palabra que tenía 8 letras. Entonces se deciden encontrarla con las pistas y tenían pistas también para el siguiente sobre que iba dejando la SOS. Entonces iban resolviendo una por una diferentes acertijos que ellos no conocían bien, pero con ayuda iban descifrando. Después se le plantean nombres de autores, palabras, acertijos que ellos desconocían, pero que poco a poco iban logrando. Entonces continuaban uno a uno, descubriendo nuevos autores. Y en una ocasión tenían que descubrir un mensaje a través de
de las frases. Y poco a poco iban entendiendo e iban completando. Después de eso, casi en el séptimo acertijo, tenían que buscar a 35 autores. Y con ayuda de una compañera lo iban haciendo uno a uno. Después ya llegan al último acertijo, que era en una casa. Se les da el sobre y empiezan a buscar en una sopa de letras. Y poco a poco iban encontrando los 35 autores. Después de hacer ese acertijo, ya tenían la palabra o las letras para la palabra. Y ya tenían cómo resolver el mensaje para la última pista. Y ya encontrarle a la deseada profesora. Después ya encuentran que se encuentra en un banco al final del parque. Pero no sabían en qué parque. Y con las 8 letras para la palabra, encontraron que era en el parque La Colina. Entonces fueron apresurados porque ya iban a ser las 8 de la noche. Y un poco con miedo porque se separaron para entrar y buscarle a la SOS. Después van corriendo y ya pasando un poco las 8, los tres la encuentran al mismo tiempo. Que estaba con la directora, los profesores, que estaba con la policía que ellos creían que era policía. Entonces se sorprenden al ver que todo esto era un juego y solo era un incentivo para que ellos vieran que no todo solo es materia, que también hay juegos, hay como aprender divirtiéndose. Después se dan cuenta que solo era para probarlos y que ellos solo eran vagos porque querían, que solo eran tontos, así lo decía, porque querían, pero ella quería que sobresalgan del resto, que no fueran lo normal, que mejoraran el país, que mejoraran su ciudad, que mejoraban su casa, que leyendo, que aprendiendo nos salvará de todo, nos ayudará en el futuro y reparará nuestro futuro. Y todo esto concluye ya premiándoles a ellos por la profesora, diciendo que ya aprobaron su clase. Y al final nos muestra cómo los 3 amigos ya se fueron felices. Mi opinión del libro es que es un libro muy bueno, que intenta darle enseñanza de que a veces las cosas pueden ser divertidas, que las materias pueden ser divertidas, pero depende mucho del método de enseñanza, que a veces un solo profesor nos puede hacer amar la materia y otro profesor simplemente nos puede hacerla odiar, que no todo solo se basa en saber, sino también en divertirse y en conocer. El mensaje que deja, que muchas de las cosas que las podemos ver como aburridas, si nos la enseñan bien, si le vemos de una manera diferente, de una perspectiva diferente, nos pueden llegar a hacer cambiar de opinión, nos pueden llegar a ser o a parecer divertidas, pero depende mucho de a qué estemos acostumbrados. La importancia del libro, que muestra que una profesora puede hacer cambiar la idea de la materia a sus estudiantes, de que puede ser divertida,
todas las cosas, que no tiene que ser obligatorio o tenemos que obligar a alguien a hacer algo para que le parezca bien, sino nosotros mismos podemos conocer y sí vale la pena de recomendarlo, porque centra que muchas de las veces vemos una materia como aburrida, pero dependiendo podemos, o cambiando, conociendo, podemos verla divertida, podemos cambiar la monotonía de lo que sabemos ver, podemos cambiar nuestra forma de pensar y ver las cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Confirmo que mi hijo ha leído el libro El asesinato de la profesora de lengua de Jordi Sierra Fabra.